oración para entregarle este tiempo de predicación al Señor. Amado Dios, amado Rey, amado Padre Celestial, yo te pido que seas tú bendiciendo, Señor, este tiempo especial. Oh Señor, que seas tú pasando carbones encendidos por mi boca. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que no sea yo hablando, sino tú a través de mí. Que seas tú ministrando la mente, los pensamientos, los corazones, Dios. Atamos todo espíritu de confusión, de distracción que quiera levantarse en contra de tu palabra, de la predicación de tu palabra, oh Dios. Y te pedimos que seas tú, Espíritu Santo de Dios, hablando a través de mí. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Y el título del mensaje que el Señor me regaló para esta mañana es La oposición como bendición. Amén. De pronto, cuando preparaba este mensaje y el Señor me daba el título, de verdad que pareciera el título de pronto un poco contradictorio, ¿verdad? Porque podemos pensar cómo puede haber bendición si hay oposición en mi vida. Amén. No tiene sentido, ¿verdad?, el pensar en eso. Yo quiero que usted pueda ir al versículo base, al capítulo base al cual vamos a estar hablando en esta mañana, de Nehemías capítulo 2, versículo 11 al 20. Amén. Y voy a leerlo en el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que mi Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus puertas fueron consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que, siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. Los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruina y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Voy a repetir este versículo 17. Por eso les dije: ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas están consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén, para que ya nadie se burle de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Al oír esto exclamaron: manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Cuando lo supieron, Sanbalat el horonita, Tobías el oficial amonita y Gesén el árabe se burlaron de nosotros y nos preguntaron de manera despectiva: ¿pero qué están haciendo? ¿Acaso pretenden rebelarse contra el rey? Yo les contesté: el Dios del cielo nos concederá salir adelante. Nosotros, sus siervos, vamos a comenzar la reconstrucción. Ustedes no tienen arte ni parte en este asunto, ni raigambre en Jerusalén. Amén. Y para podernos meter un poco en lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana, esta historia me habla de un hombre llamado Nehemías. Amén. El protagonista de esta historia lleva por nombre Nehemías. Y los versículos anteriores no los leí porque serían mucho tiempo, ¿verdad? Pero en los versículos anteriores quiero relatarte un poco la historia, un poco por encima. Habla de que Nehemías se encontraba un poco triste y desconsolado porque se había enterado que Jerusalén estaba en ruinas, que la ciudad de sus padres y donde sus padres estaban sepultados estaba en ruinas. Y el rey de ese tiempo, que era Artajerjes, le había dicho a Nehemías: ¿qué tienes? ¿Por qué te veo tu rostro bastante triste? Y Nehemías le comentó lo que estaba sucediendo en Jerusalén. Nehemías le dijo: lo que pasa es que la ciudad de mis padres está en ruinas y yo quiero levantarla. Y el rey Artajerjes habló con Nehemías y le dijo: está bien, yo te proveeré para que tú puedas ir a Jerusalén y puedas levantar la ciudad de Jerusalén. Amén. Te decía que el protagonista principal de esta historia era Nehemías, pero hay en toda película, ¿verdad? Cuando uno va a cine a ver una película, siempre hay un protagonista y un antagonista, el que va en contra de ese protagonista. Y en esta historia no podían faltar esos antagonistas. Amén. Entonces te estaba diciendo, el protagonista es Nehemías, pero los contrarios, los que le llevaban la contraria, los malos de la
historia, se llamaban Sanbalat, Tobías y Gesem. Pero te quiero hablar primero del protagonista para que podamos entender un poquito más la historia. ¿Quién era Nehemías? ¿Por qué Nehemías tenía tanto deseo de reconstruir Jerusalén? Y dice que Nehemías, en el corazón de Nehemías siempre estaba el deseo, porque Dios había colocado en su corazón ese anhelo de reconstruir Jerusalén, porque era la ciudad de sus padres. Nehemías estaba en el exilio, Nehemías estaba en otras ciudades, porque ¿sabes por qué? Porque Jerusalén estaba en ruinas. Cuando te leía los versículos anteriores y tú podías escuchar, dice que él iba a caballo y trataba de entrar por una puerta y no podía porque estaba en ruinas. Trataba de entrar por otra puerta y no podía porque estaba en ruinas. Pero entonces el Señor colocó en el corazón de Jeremías el levantar las murallas de Jerusalén. Amén. Este es Nehemías. ¿Sabes? Podemos aprender valiosas lecciones de la vida de Nehemías, porque Nehemías no solamente estaba para reconstruir las murallas de Jerusalén, sino también Nehemías quería levantar la relación que había entre el pueblo y el Señor. ¿Sabes? Así como estaban en ruinas las murallas de Jerusalén, el corazón del pueblo del Señor también estaba en ruinas. Ellos no querían nada con el Señor por todo lo que habían pasado. Y era también tarea de Nehemías, y era lo que el Señor había colocado en el corazón de Nehemías. Nehemías se preocupó tanto por levantar, ¿verdad?, las murallas de Jerusalén, pero también para levantar el corazón del pueblo de Israel a favor del Señor, ¿verdad? Te decía la oposición como bendición, que es oposición. Y si lo encaminamos a la palabra, oposición siempre es un término que va a indicar rivalidad. Oposición es un término que va a indicar pugna o confrontación, ¿verdad? Y si tenemos en cuenta esta definición, yo quiero que usted como pueblo de Dios pueda entender que tenemos un opositor grande, amén, que se llama Satanás, amén. No podemos desconocer los planes del enemigo. No, lo que te voy a decir no es para que te asustes o meter miedo, temor, no. Es que como pueblo de Dios nosotros tenemos que levantarnos. Es que como pueblo de Dios debemos de dejar de estar adormecidos. Y tenemos que entender que hay un enemigo, ¿verdad?, que es real, que no es una historia, que no es una fantasía, que es real, que está al acecho. Sabe que él a veces persevera hasta más que nosotros, que es un ser que siempre pasa ocupado porque está pensando en qué hacer para hacer oposición para nosotros. Amén. ¿Sabe por qué tenemos un opositor? Tenemos un opositor porque cuando usted trata de hacer la voluntad de Dios, él siempre va a querer levantarse. Nehemías estaba tratando de hacer la voluntad de Dios. Nehemías, en el corazón, dice la palabra, yo desearía que usted cuando llegue a su casa pueda leer toda la historia de Nehemías. Dice la palabra que el Señor había colocado en el corazón de Nehemías el deseo de levantar las murallas de Jerusalén. Y el enemigo esto lo sabía. Y por eso el enemigo levantó opositores que iban en contra de Nehemías y de lo que Dios quería hacer a través de Nehemías. ¿Has tenido oposición? En esta mañana yo te pregunto. Todos hemos tenido oposición, ¿cierto? En nuestra casa, en nuestro trabajo, ¿verdad? Vamos a tener siempre esa oposición. Y yo te quiero hablar, ¿quiénes eran esos opositores de Nehemías? ¿Verdad? La otra parte, el lado malo de la historia. Yo te decía que se llamaban Sanbalat, Tobías y Gesem. Sanbalat, dice la palabra, que era gobernador de Samaria. Este opositor de Nehemías no era cualquier persona. Yo te quiero decir algo. De pronto me puedes decir, es que usted no conoce cuál es mi oposición. Es que usted no conoce cuál es mi opositor. Usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Yo te quiero decir algo. Lo que la palabra registra es que Nehemías no era cualquier persona. Nehemías era un hombre influyente. Nehemías era un hombre de mucho dinero, porque si era gobernador, ¿verdad? Nehemías tenía personas a su alrededor que querían siempre estarlo agradando por su posición. Amén. Estoy hablando de Sanbalat. Sanbalat era una persona que tenía una oposición
una posición grande, era gobernador Sanbalat. Pero dice que Tobías era la mano derecha de Sanbalat. Amén. Pero no siendo suficiente esto, ¿verdad? Te decía, el protagonista es Nehemías y el antagonista Sanbalat, Tobías y Gesem, ¿verdad? Repasando, Sanbalat, gobernador, con posición, con dinero, con relaciones, tenía todo a su favor, ¿verdad? Tobías, mano derecha de Sanbalat, ese que estaba ahí siempre dispuesto a hacer todo lo que Sanbalat abría su boca, Tobías lo hacía. Pero dice también la palabra, cuando yo leía esto, parecía de esas películas de Netflix. Gesem, el árabe, dice que Gesem era un sicario que había contratado Sanbalat para acabar con los planes y propósitos de Nehemías. Amén. Yo te quiero hacer una pregunta. Ya conocimos los opositores de Nehemías. Yo te quiero hacer estas preguntas. Cuando yo estudiaba acerca de este libro de Nehemías, ¿verdad? Yo decía, Señor, ¿qué pudo haber provocado esta oposición en Nehemías? ¿De pronto crees que Nehemías desfalleció? Porque si tú comienzas a leer los primeros versículos, todavía no sabemos el final de la historia, ¿verdad? Y entonces yo me preguntaba, Señor, ¿será que Nehemías desfalleció? ¿Será que Nehemías se sintió el ser más despreciado en toda la tierra? ¿Será que Nehemías se sintió, hizo que toda esta situación hizo que él cambiara de actitud y dijera, yo no voy a ir más a la iglesia? No, todo lo que me está pasando es malo. ¿Para qué voy a buscar de Dios? ¿Crees tú que Nehemías hizo eso? ¿O crees tú que la actitud de Nehemías fue todo lo opuesto, que se levantó? ¿Crees tú que Nehemías, viendo esa oposición, dijo, no, yo me voy a levantar? No, yo tengo que alcanzar la meta, lo que el Señor me ha llamado. Amén. Y más adelante te vas a poder dar cuenta qué fue la actitud, cuál fue el camino que tomó Nehemías, ¿verdad? Y podemos ver algo. Siempre que quiere uno emprender, ¿verdad? Siempre va a haber oposición. ¿A cuánto les ha pasado? Tenemos sueños, comenzamos a planear, comenzamos a disponer qué es lo que queremos hacer y parece como que pasa algo, ¿cierto? O estamos bien, están pasando las cosas bien y aparece una enfermedad, aparece de pronto una situación que tú no te esperabas, aparece algo de imprevisto, ¿verdad? Que te estremece, que te mueve. Cada uno sabe de lo que estoy hablando, de lo que el proceso el cual está pasando, amén. Porque como familias tenemos procesos, pero como integrantes de cada familia, individualmente también tenemos nuestros procesos, amén. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? Amén. ¿Saben? Y podemos ver en la palabra y en esto que te acabo de leer de Nehemías capítulo 2, que apenas Nehemías abrió su boca, ¿sabe qué? Se levantó la oposición. Apenas Nehemías, le quiero decir algo, aquí todavía Nehemías ni siquiera había levantado las murallas. Dice la palabra que Nehemías levantaron las murallas con la ayuda de Dios y con todo lo que el rey le había provisto, le había dado en 52 días. Amén. Pero te quiero decir algo, cuando Sanbalat, Tobías y Gesem se levantaron, aún todavía no había comenzado Nehemías a hacer nada. Y ya ellos se habían levantado en contra de Nehemías. ¿Sabes dónde lo dice? En Nehemías 2:17 podemos ver cómo Sanbalat, Tobías y Gesem se levantaron en contra de lo que Dios quería hacer a través de Nehemías. Dice en el 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta. Aquí Nehemías está hablando con lo que les estaba diciendo, los estaba motivando. Yo necesito que se animen. En esta versión que está ahí en las pantallas dice, porque sus puertas han sido consumidas por el fuego. Aquí vemos cómo Nehemías está animando apenas al pueblo, anímense, reconstruyamos las murallas para que ya nadie se burle de nosotros. ¿Sabe qué dice la versión mía? En el versículo 19 dice, pero cuando lo oyeron Sanbalat, el horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. ¿Sabes? Escarnio es una burla cruel en contra tuya. Escarnio es, la finalidad del escarnio es
humillar, es despreciar a la otra persona. Y la palabra me muestra que lo único que hacían Sanbalat, Tobías y Gesem era levantarse en contra de lo que Nehemías quería hacer. Pero no solamente era levantarse sencillamente, no. Dice que Sanbalat junto con Tobías y con Gesem, por medio del ridículo, la burla, la intimidación, comenzaron a amenazar y a tratar de impedir que Nehemías levantara las murallas. Te dije anteriormente, aún no se habían levantado las murallas. Y de pronto tú sientes, ¿verdad?, en tu corazón, ¿qué pasa? No salgo adelante, siento una muralla como que enfrente de mí. Señor, trato de salir adelante y siempre hay algo que se me pone por en medio o enfrente. ¿Sabes? Nehemías no desfalleció. Nehemías no se rindió, y es lo que te quiero dejar sembrado hoy en tu corazón. Nosotros tenemos que tomar el ejemplo. Por eso te estoy leyendo la historia de Nehemías. Como pueblo de Dios nos tenemos que levantar. Como pueblo de Dios tenemos que entender que tenemos de nuestra parte al que todo lo puede, al Dios todopoderoso y eterno, al que va al lado tuyo, al que te toma de su mano y te dice: tú puedes, hijo mío, tú puedes, hija mía, amén. Tú estás con el que todo lo puede. ¿Cuántos pueden creer en eso? Amén. Aleluya. ¿Saben? Nehemías siempre estuvo a la altura de las circunstancias. Usted no va a leer en esos versículos donde de pronto Nehemías se quejó, Nehemías dejó tirado todo. No lo va a leer. Nehemías se levantó con firmeza. ¿Sabe? Y muchas veces nos toca levantarnos con firmeza. ¿Sabes? Te vas a encontrar con personas, con opositores o con situaciones que te van a hablar y te van a decir: no lo vas a alcanzar, no lo vas a poder hacer, ¿verdad? Es imposible que pienses en eso. ¿A cuánto les ha pasado? Amén. A todos nos ha pasado. Si el Señor me inquietó con este tema, es porque el Señor quería hablarle a su pueblo. Muchas veces hay una enfermedad y te dicen: ¿tú crees que Dios te va a sanar? ¿Verdad? Así se levantan personas. ¿Y es que tú crees que Dios te va a dar ese empleo? ¿Qué clase? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo puedes pensar en eso? ¿Sabes? Eso es lo único que dicen los Sanbalat. Los Sanbalat solo hablan negatividad. Pero hay una palabra que el Señor me regaló en cuanto a, para que puedas ir en contra de esas palabras de los Sanbalat, de los Tobías y de los Gesem. Y esa palabra usted la encuentra en Juan 10:10. La palabra me dice que el ladrón, el enemigo, póngale nombre, Satanás, el enemigo, la enfermedad, lo que usted quiera ponerle, el ladrón no viene sino a ¿qué? A matar, a hurtar y a destruir. Pero me dice, pero yo, ¿de quién está hablando? Jesús. Jesús te dice: yo he venido para que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Amén. El Señor te está hablando de una vida de bendición. El Señor te está hablando de una vida de prosperidad. El Señor te está hablando de una vida de fe. Amén. Entonces el consejo en esta mañana es: ¿por qué tenemos que escuchar más la voz del enemigo? ¿Por qué no se pueden abrir nuestros oídos a la voz de nuestro Señor? Amén. Pero ¿sabes qué te decía? La oposición como bendición. ¿Qué puede provocar? ¿Puede provocar la oposición algo bueno en mí? Es el título de hoy, ¿verdad? Es lo que el Señor nos quiere regalar. ¿Puede provocar la oposición algo bueno en mí? ¿Sabes? En Nehemías provocó algo bueno. ¿Sabes qué provocó? Provocó que Nehemías orara a Dios en todo tiempo. La oposición nos va a llevar a que tengamos un tiempo de intimidad con el Señor, un tiempo nuevo. ¿Sabes? Muchas veces nos acostumbramos y de pronto nos volvemos religiosos, por así decirlo. Nos levantamos, oramos, trabajamos, en la noche venimos a la iglesia, nos acostamos y se vuelve un ritual, nuestra vida espiritual. Amén. Y te quiero decir en esta mañana, cuando se levanta oposición es porque el Señor quiere hacer algo nuevo en ti. ¿Tienes oposición? El Señor está haciendo algo nuevo. ¿Tienes oposición? El Señor está formando algo nuevo en ti. Amén. Mira lo que le pasó a Nehemías. Dice Nehemías 2:4-5.
Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Era cuando Nehemías estaba hablando con el rey. Pero mira lo que dice Nehemías. Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Cuando yo leí esta palabra, de verdad que me pegó mucho en mi corazón, porque me pude dar cuenta de la bendición que hay de primero buscar a Dios antes de buscar al hombre. Amén. Te han dado un diagnóstico médico difícil, no entiendes. Primero tienes que buscar al Señor. Te han dicho, te han despedido de tu trabajo, no entiendes. Primero tienes que buscar al Señor. Tienes que tomar decisiones difíciles, ¿verdad? Primero busco al Señor. ¿Sabes? Nehemías dice, entonces oré al Dios de los cielos. Primero habló con Dios antes de hablar con el rey. Amén. Y el Señor te quiere sembrar en tu corazón antes de tomar cualquier decisión, antes de tomar decisiones que son importantes, trascendentales. ¿Sabes qué? Primero busca la voluntad de Dios. Primero busca la dirección de Dios. Amén. Fue lo que la oposición en Nehemías lo llevó a buscar primero al Señor. En el capítulo 1 de Nehemías, versículo 4, también podemos ver cuando dice, cuando oí estas palabras, estaba pasando por un momento difícil Nehemías por todo esto. Dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y después dice, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías se sintió derrotado. Amén. No está malo en que te sientas derrotado. No está malo en que llores. No está malo en que digas, Señor, ya no puedo más. ¿Sabes en qué está lo malo? En que te quedes allí sentado. El Señor te quiere decir en esta mañana, no te puedes quedar sentado llorando. ¿Sabes? Nehemías se levantó y dice, por algunos días hizo duelo, pero después dice que ayunó y oró delante del Dios de los cielos. Tú no te puedes quedar en esa situación. Está bien que llores, pero hoy el Señor te dice, hay un momento en donde tienes que secarte las lágrimas. Y hay un momento en donde tu oración tiene que cambiar de nivel. ¿Sabes? Orar es hablar con Dios. Eso lo sabemos todo. Pero yo quiero que en esta mañana tú puedas entender, mi nivel de oración tiene que cambiar. Cuando tú tienes un tiempo de oposición, cuando se te levanta el enemigo, se te levanta la enfermedad, se te levanta el problema, se te levanta el momento difícil, ¿sabes qué? Es tiempo que tú también te levantes en guerra. Es tiempo en que tú debes de clamar solamente. Es tiempo para que te levantes y clames al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es que hay un tiempo, tiene que haber un tiempo en que te levantes. Amén. Tiene que haber un tiempo. No nos podemos quedar todo el tiempo allí sentados. Nuestra oración tiene que cambiar. Y cuando la oración de Nehemías cambió, amén, es que él comenzó a ver respuesta. Amén. Y en esta mañana yo te quiero dar unos consejos prácticos para que tu opositor no se convierta en tu mentor. ¿Cómo así? Porque muchas veces mi opositor, el que me habla, o la situación que me está hablando difícil, se convierte en mi mentor, en mi maestro. Nos acostumbramos tanto a la situación difícil. Amén. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Amén. Que entonces dejamos que sea la situación la que me gobierne, que sea el opositor o la oposición el que me guíe. No, ya basta de eso. Amén. Tu opositor no puede ser tu mentor. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuál es el primer consejo que te quiero regalar en esta mañana para que tu opositor no se convierta en tu mentor? Primer consejo: cierra tus oídos a la voz de tu opositor. Amén. Tenemos que cerrar nuestros oídos a las voces que se levantan alrededor de nosotros en medio del tiempo difícil. Yo le quiero decir algo. Usted no puede callar las voces que se levantan alrededor de usted, ¿verdad? Usted no puede hacer nada con el que le dice, no lo vas a alcanzar, no lo vas a poder, es imposible. Usted no puede ponerle una venda ahí en la boca para que no le diga nada. No, no, no.
Pero ¿sabes qué sí puedes hacer tú? Cerrar tus oídos a esas voces. Amén. Cerrar tus oídos. ¿Qué dice la palabra? Proverbios 15:4. Dice: la lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Pero hay una versión, Dios habla hoy, dice: la lengua amable es árbol de vida. ¿Sabe? Yo le quiero dar un consejo en esta mañana. Nos tenemos que rodear de personas que sean árbol de vida. Amén. A los jóvenes que se encuentran en este lugar, tenemos que rodearnos de amistades que sean árbol de vida. Yo no me puedo acercar a personas que no me den algo favorable para mí, ¿verdad? Árbol de vida es aquel que te va a dar una palabra a tiempo en el momento difícil. Árbol de vida es aquel que es sombra en el tiempo de dificultad. Tenemos que buscar árbol de vida. Amén. Las personas que me rodean, yo tengo que buscar personas que sean árboles de vida para mí. Amén. Cuando yo leía acerca de este primer punto de cerrar nuestros oídos a la voz de mi opositor, ¿sabe? Pude leer una historia, es una fábula. Y esta fábula habla de dos ranitas que iban por el campo. Iban caminando y eran las mejores amigas, una ranita al lado de la otra. Iban jugando en el camino, pero la una le dice a la otra: tengo como hambre. Y la otra le dice: ¿sabes? Cerca de aquí hay una granja donde tienen leche en grandes baldes o grandes recipientes. La una le dice: bueno, vamos. Y llegan a esta finca, a esta granja, estas dos ranitas, y ven, efectivamente, habían unos tanques grandes llenos de leche. Y la una le dice a la otra: bueno, vamos a saltar para poder tomar la leche que está dentro de esas canastas grandes, de esos tanques grandes. Y saltan y caen ahí y comienzan a tomar leche estas dos ranitas. Pero se dan cuenta que era demasiada leche y que ya no podían acabarla y se estaban ahogando. Y la una le dice a la otra: ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo salimos de este lugar tan difícil? Y la otra le dice: tenemos que luchar. La otra dice: no, yo no voy ya yo estoy cansada de luchar, ¿verdad? Y ya chapoteaban y movían las paticas, pero no podían salir de ese tanque de leche. Y la una le dice a la otra: la verdad, ya yo creo que ya yo me vencí. Hasta aquí llegué yo. Extendió sus paticas y esperaba el momento final, fallecer, morir dentro de un tanque de leche. Pero la otra no, la otra siguió luchando. Y esta que estaba acá le decía: ya deja de luchar, ya está, ya basta, ya está bueno, te estás cansando, vamos a morir. Pero esta seguía luchando y seguía luchando, y en esa lucha la leche comenzó a cuajarse, y la leche comenzó a ponerse, a solidificarse, y se convirtió en mantequilla, y pudieron salir las dos ranitas del tanque de leche. Amén. ¿Sabes qué sucedió? La ranita esta que luchó no escuchó la voz de su amiga ranita. Y muchas veces nos toca hacer eso, ¿verdad? Cerrar nuestros oídos a esas voces de oposición. Hay personas que se levantan como esta ranita. Pero tú, ¿qué vas a pensar? ¿Que Dios lo va a sanar? Pero si los médicos te han dado un diagnóstico grave. Amén. ¿A cuánto les ha pasado? Los médicos hablan y hablan, perdónenme los médicos, los bendigo, pero muchas veces ellos hablan desde su humanidad, desde su conocimiento. Amén. Y tú tienes que entender algo, ¿verdad? El diagnóstico te lo puede dar un hombre, pero la última palabra te la da el Rey de Reyes, señores y señores. Cierra los oídos. Amén. Aleluya. El segundo consejo que te doy en esta mañana: declara la palabra de Dios. Declara las promesas de Dios en tu vida. Tú quieres que la oposición se vaya de ti, tienes que declarar la palabra de Dios. ¿Sabes? Te voy a dar algunos textos bíblicos para que cuando se te quiera levantar el enemigo, tu opositor, la oposición, tú la declares. Isaías 41:10, que dice: así que no temas, porque yo estoy contigo, te dice el Señor.
tienes miedo, tienes angustia. Hoy el Señor te dice a través de su palabra, no lo estoy diciendo yo. El Señor te dice, no temas. Pon tu nombre a este texto bíblico. Yo estoy contigo. Estás tratando de decirle, Señor, ya no puedo más. Señor, ya no puedo más. Hasta aquí quedo como la ranita. El Señor te dice, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dios está a tu lado. Él dice, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Amén. Aleluya. También vemos una promesa preciosa, Jeremías 29:11. Si tú crees que tu vida llegó hasta aquí, si tú crees que tu vida llegó hasta el diagnóstico del médico, si tú crees que tu vida llegó por lo que dijeron de pronto alguien que no te quiso, no vales, no sirves, ¿sabes? Te quiero decir, Dios te dice otra cosa. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros. ¿Sabes? El Señor tiene grandes planes contigo. Y lo firma, dice Jehová. ¿Sabes qué planes tiene el Señor contigo? Pensamientos de paz. Pensamientos de paz. De pronto no puedes dormir. Es que no puedo dormir. Tienes que entender. El Señor tiene pensamientos de paz. Dice planes de bienestar y no de mal, no de calamidad. ¿Sabes? Te va a dar un futuro lleno de esperanza. Amén. Aleluya. Y para terminar te quiero decir que le des tercer y último consejo. Dale gracias a Dios por tu opositor. Dale gracias a Dios por tu oposición. Inicialmente te decía, parece contradictorio. Parece difícil darle gracias a Dios. Señor, darte gracias porque se me levanta alguien. Señor, darte gracias por el momento que estoy pasando. Señor, darte gracias de pronto por el desierto, por la tormenta. Es difícil entenderlo. Pero sabes que a través de esa dificultad, a través de esa tormenta, a través del momento difícil es que vas a poder conocer lo grande que es tu Dios. Mientras tú estés bien, no vas a conocer a Dios. Amén. Lo conoces como Dios proveedor. Lo conoces como Dios que está allí. Lo conoces como dulce compañía. Pero sabes que en medio de la enfermedad conoces al Dios, a Jehová Rafa. Ahí es donde dices, Jehová es mi sanador. ¿Sabes? El Señor lo dice en Éxodo 15:26. Yo soy Jehová tu sanador. Y Él te está hablando, sanador de tu cuerpo, pero también sanador de tu alma, de tu mente. Ahí vas a conocer al Jehová Rafa, al Jehová que todo lo puede, al Jehová que te sana. ¿Sabes? En medio del tiempo difícil conoces a Jehová Jireh, Jehová que provee, el que siempre está al lado tuyo, el que en momento no tienes para el arriendo y Él dice, provee de algún lado del que tú menos te explicas y te esperas, y Él lo hace y lo hará y lo seguirá haciendo. Amén. Aleluya. Amén. Pero sabes también, a través del tiempo difícil conoces a Jehová Sabaoth. ¿Sabes quién es Jehová Sabaoth? Jehová es mi guerrero, el que pelea por ti, el que pelea por cada uno de nosotros. ¿Sabes qué significa Jehová Sabaoth? Él es majestad, Él es poder, es la autoridad de Dios. Y ¿sabes? Jehová Sabaoth, Dios muestra que Él es capaz de llevar a cabo lo que determina hacer. Dios ya determinó que vas a vivir y vas a vivir. Dios ya determinó que estás sano y eres sano. Dios ya determinó que eres bendecido y hoy tú eres bendecido. Amén. Así que yo le invito a que usted se levante por un momento. Que usted pueda hoy darle gracias a Dios por su opositor, por su oposición, que pueda entender por su momento difícil. Y decirle, Señor, gracias. He podido entender hoy que tú eres ese Jehová Sabaoth, el Jehová que pelea, el Jehová que todo lo puede. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el Dios que está siempre al lado nuestro. Y ahí donde está, yo quiero orar por usted. Amén.
Amado Dios y Rey, yo te pido por cada padre, por cada persona que se encuentra en este lugar, Señor. Te queremos dar gracias, gloria y honra a ti, Señor. Te bendecimos, Dios. Te bendecimos, oh Rey y Señor Jesús. Y allí donde está, yo quiero que nos podamos reunir como familia. Si usted tiene al lado suyo alguien de su familia, que nadie quede solo y que podamos reunirnos como familia. Vamos a orar el pastor y mi persona por cada familia de este lugar, teniendo en cuenta que hoy se celebra un día bien especial y es el día de los sacerdotes de cada casa. Quiero decirte, varón que te encuentras en este lugar, tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres alguien especial para Dios. El Señor te ha colocado como columna firme de tu casa. El Señor te ha colocado como estandarte. Amén. Así que, Señor, en esta mañana colocamos ante tu altar cada familia de este lugar, Señor Jesús. Te bendecimos, Dios, porque nos permites reunirnos como familia en este tiempo, en un día que simbólicamente pues representa el Día del Padre. Queremos orar por cada familia, por cada varón que está en este lugar, para que seas tú levantando, Señor, sus vidas, para que seas tú, Dios, dándole nuevas fuerzas en esta mañana, para que ellos puedan sentir tu respaldo en cada cosa que hagan por lo suyo, por su generación, por sus hijos, Señor. Que ellos puedan ver la provisión que viene de parte tuya, Señor. Dios, que puedan sentir ese respaldo en cada área que ellos necesitan, Señor, en este momento ser apoyados. Señor, nuestra oración hoy, Dios, es con un propósito, que cada uno de nosotros podamos entender la importancia de ser un buen sacerdote en medio de la familia que has puesto delante de nosotros. Que nos des la sabiduría, Señor, el entendimiento, la paciencia, la mansedumbre, Señor, para ejercer, Dios, una dirección correcta, para tener siempre el consejo apropiado para nuestros hijos, para nuestra familia, Señor. Dios, que seas tú guiando y direccionando cada paso y cada decisión que tomemos, Señor. Dios, y queremos bendecir en medio de este día a toda la familia de esta iglesia, a todos los padres, a todas las mujeres que son cabeza de familia, que no han tenido un hombre a su lado, que se han esforzado y que han hecho la doble labor para levantar a sus hijos. Las bendecimos también y declaramos favor y gracia sobre sus vidas, Padre. Señor, que en esta mañana, Dios, las personas que han llegado por primera vez también puedan recibir ese respaldo, Señor, en cada cosa que haga. Dios, y que aquellos que por primera vez han entregado su vida a ti, Señor, también puedan gozar de las bendiciones y de las añadiduras que tu palabra permite que podamos disfrutar. Pero en esta noche, en esta mañana, Señor, yo quiero también orar por un padre que no está con nosotros en este momento, que siempre había estado durante los 10 años que tenemos de haber fundado este lugar, y que hoy está en un tiempo temporal, porque es temporal, viviendo un proceso difícil, y junto con ellos su familia, para que seas tú, Señor, Dios, extendiendo tu mano y tu misericordia sobre su vida, sobre su salud. Señor, que mientras nosotros estamos aquí en este lugar orando y clamando por su vida, tú estés allá, Señor, al lado de él, en esa sala, en esa habitación, Dios, posando tu poderosa mano sobre su cuerpo, sobre sus extremidades, sobre su cabeza, sobre cada parte que ha sido afectada, Dios. Señor, cada mañana, cada día, cada semana nos hemos propuesto una meta, Señor, y es que
puedes hacer, amén. Y la palabra habla de un Dios de imposible. O sea que Dios no tiene limitación. Dios no tiene nada que le pueda hacer frente. No hay gigante demasiado grande que Dios no pueda derribar. Si el Señor fue capaz de levantar a la hija de Jairo, si el Señor fue capaz de remover la piedra de esa tumba y levantar a un hombre como Lázaro, ¿qué no puede hacer el Señor por nuestras vidas? Así que en esta mañana, yo no sé si usted lo pueda creer, pero decláralo conmigo. Creemos, Dios, creemos, Señor, que hay un milagro, Dios, que está a punto de suceder, Señor. Creemos que hay una respuesta que va a tocar la puerta de la casa de esta familia, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, creo que, como dice tu palabra, tú haces cosas asombrosas, tú haces cosas poderosas. No hay nada que pueda detener tu mano cuando ella determina hacer algo aquí en la tierra. Así que en el nombre poderoso de Jesús, ese Dios asombroso, ese Dios poderoso del cual hablábamos, del cual cantábamos, creo que se va a manifestar en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre sobre el cual no hay principio y no hay fin. Vamos, iglesia, levante sus manos en esta mañana. Tenemos un Dios asombroso, tenemos un Dios poderoso. Tú sanas por amor, tus milagros puedo ver. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer con lo que te he visto hacer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer con lo que te he visto hacer? ¿Cómo no voy a creer? Dios es bueno, amén. La Biblia dice que lo que tú crees, eso es lo que vas a recibir. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. ¿Cuántos pueden creer que no pasará otro año en que nuestro hermano estará con nosotros? Amén. ¿Cuántos lo pueden recibir en esta mañana? Gracias te damos, Señor, y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pido que se queden un momentico de pie los padres. Le queremos dar un obsequio de parte de la iglesia, el poder de su presencia y de sus líderes. Tenemos un detalle bien precioso para ustedes. Pido a los servidores. Amén.